¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos en esta jornada de miércoles 25 de marzo de 2020 a una nueva edición del Vértice, donde vamos a analizar la última hora en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón. La última hora, pues que como no cabe duda, tiene que estar centrada en esa pandemia, en esa crisis económica y sanitaria que está afectando a nivel regional, comarcal, nacional y también internacional, esa pandemia del coronavirus. Vamos a dejar cuestiones encima de la mesa relacionadas en primer lugar de tema económico. Nos va a acompañar en cuestión de unos minutos el presidente de la patronal lorquina de Ceclor, Antonio García, con el que queremos analizar algunas de las medidas que se han puesto ya encima de la mesa por parte del Gobierno de la Nación que preside Pedro Sánchez para intentar paliar esa situación económica, esa situación que está afectando de lleno a las empresas. Tenemos que hablarles también de la situación en la que se encuentra la comarca del Valle del Guadalentín. Nos va a acompañar la edil de emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, con la que vamos a conocer cuáles son algunas de las cuestiones y algunas de las iniciativas que está poniendo en marcha el consistorio lorquino. Antes de dar la bienvenida a los protagonistas, queremos dejarles algunos datos, ¿no? Algunos datos que hay que poner encima de la mesa, datos que nos llegaban desde la Consejería de Sanidad en las últimas horas, y es que sigue creciendo el número de personas afectadas por el COVID-19. A nivel nacional se alcanzan ya más de 47.000 personas. Sigue creciendo esa cifra a nivel nacional. En las últimas 24 horas se han producido cerca de 8.000 nuevos contagios, 7.900 personas han contraído el virus, y tenemos que indicar también, por buscar el lado positivo, que más de 5.300 personas han recibido ya el alta, es decir, están en casa y han conseguido vencer al coronavirus. Ese es el objetivo de todos, por eso se remarca una y otra vez que entre todos tenemos que luchar contra este virus, y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Esa es la fuerza que tenemos entre todos, y el objetivo es quedarse en casa para que no se propague más esta enfermedad. La noticia negativa contrasta con esos recuperados, los 3.434 personas que han fallecido en toda España, una cifra que va creciendo. Además, en las últimas 24 horas, más de 700 casos. El objetivo es que esa curva vaya disminuyendo, y ese es el objetivo que están teniendo todas las instituciones a nivel local, regional y también nacional. Serán algunos de los asuntos, temas que vamos a poner encima de la mesa. En primer lugar, vamos a hablar de tema económico, cómo está afectando a las empresas, a ese tejido asociativo, a ese tejido empresarial, las medidas que está tomando el Gobierno de la Nación, esos 200.000 millones de euros que poco a poco, tal y como indicó Pedro Sánchez, tienen que ir llegando a los diferentes estamentos, y tiene que ir haciendo el que esta crisis pues se vaya ahondando mucho menos, el que vaya reflotando la situación, aunque recuerden que son 15 días más de estado de alerta, situaciones, ERTES. De todo esto queremos analizarlo y queremos conocer, queremos poner un poquito luz de cómo se puede afrontar esta situación para las empresas. De este modo nos acompaña ya aquí en el Vértice nuestro primer protagonista, es el presidente de Ceclor, Antonio García, al que les damos la bienvenida. Antonio García, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, la familia, ¿todo bien? Me imagino que momentos tensos como todos estamos viviendo, ¿no? Sí, evidentemente son momentos tan extraordinarios y tan raros y tan extraños, nunca hemos pasado por aquí. A nivel particular, mi familia, gracias a Dios, está bien, de momento no tenemos ningún caso conocido, y bueno, crucemos los dedos que sea así. A nivel empresarial, pues como todos, como una buena parte del sector empresarial, cerrado y haciendo una actividad muy intensa así a nivel de Confederación de Empresarios de Ceclor, donde estamos resolviendo muchísimas dudas que hay en torno a las medidas económicas que se han tomado en los últimos días, y estamos trabajando desde casa, resolviendo dudas de muchos empresarios que nos llaman a través mandan mensajes por correo electrónico, por redes sociales o por telefónicos, y tratando de dar respuesta a todas estas cuestiones. Ajá, me imagino que una de las primeras medidas, teletrabajo en Ceclor, ¿cómo habéis podido reconducir la situación también en la patronal? Sí, desde que se decretó el estado de alarma, todos nuestros trabajadores, las personas que trabajan en Ceclor, se fueron a casa con ordenadores, y desde ahí están tratando de hacer un trabajo, la verdad es que encomiable, y desde aquí mi reconocimiento, puesto que
todas estas medidas económicas que se adoptaron ya el pasado martes en el Consejo de Ministros del pasado martes y también las que se adoptaron ayer, han generado lógicamente dudas interpretativas y sobre cómo llevarlas a la práctica, y desde CECLOR estamos tratando de dar respuesta a todas estas cuestiones. Ajá, me imagino que una cascada de llamadas ahora mismo de los empresarios buscando alguna solución a su problema. Sí, cada uno tiene su historia, la casuística es bastante común por otro lado, pero hay cuestiones que afectan más a sociedades, a autónomos, cuestiones de distinto índole a las que tratamos de dar respuesta, y al mismo tiempo desde la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva de CECLOR, sobre todo a nivel de Comisión Ejecutiva, tenemos videoconferencias constantes y no paramos de elaborar documentos que trasladamos a las autoridades locales, al Ayuntamiento y también a la comunidad autónoma en permanente conexión con CROEN, la patronal regional, en la que trasladamos todas las inquietudes y dudas y cuestiones que surgen a nivel comarcal para que se tengan en cuenta y bueno, la verdad es que estamos haciendo un trabajo yo creo muy importante. Las asociaciones empresariales siempre son importantes, siempre estar unidos a nivel empresarial siempre es fundamental, pero en cuestiones como la que nos afecta ahora, en una situación de crisis tan extraordinaria, mucho más aún. Lo fue en el momento del terremoto y en una situación como esta, que es de un tamaño increíble y nunca visto, pues es imprescindible la actuación de las confederaciones empresariales. Ajá. Antonio, no sé si manejan algún tipo de dato en qué porcentaje está afectando al tejido empresarial esta pandemia. Bueno, a nivel de Comarca del Guadentín no es distinta la Comarca del Guadentín a cualquier otro territorio, a cualquier otra parte del territorio nacional. Sabemos que los sectores más afectados son los sectores de hostelería, de comercio, también en nuestra comarca el sector de vendedores ambulantes y de mercados están siendo muy afectados. El sector de flor cortada, que es un sector empresarial muy fuerte en la comarca de Guadalentín, sobre todo en la parte de Puerto Lumbreras, están pasándolo muy mal, porque tienen todo el trabajo hecho prácticamente un año, su trabajo se concentra, una parte muy importante de su facturación en los meses de marzo-abril por Semana Santa, y tienen todo el trabajo hecho y en un producto que además es perecedero, con lo cual tienen inversiones muy importantes realizadas y están en una situación difícil. Estos son los sectores más complicados, ¿no? Pero en general todas las actividades están siendo muy afectadas y golpeadas. A nivel de números, hoy salía en la prensa nacional que el número de trabajadores que ya están afectados por un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, importante digo temporal porque esperemos que esto sea solamente unos meses y luego volvamos a la normalidad, es en torno a 800.000 personas en todo el país. Y el número de trabajadores en situación de baja laboral por el COVID-19, por el coronavirus, está en torno a los 130.000, con lo cual estamos hablando ya casi de 1 millón de personas en todo el país, afectadas por esta situación que no sabemos lo que va a durar, lo cual es un elemento de incertidumbre muy importante. Has comentado anteriormente el tema de los ERTEs, ¿no? Yo me imagino que está generando muchas dudas, cómo presentarlos, en qué tiempo, en qué forma, qué abarca, qué cobertura se le puede dar a la empresa. Me imagino que será una de las preguntas que los empresarios más os están realizando en estos momentos. Sí, el ERTE no es una figura nueva, pero las autoridades laborales estaban preparadas para ir tramitando ERTEs, pues 1, 2, 5, 20, pero claro, la avalancha de expedientes que se están tramitando en la última semana sobrepasa con creces la capacidad de las propias autoridades laborales para darle salida. Pero claro, al mismo tiempo se están produciendo cuestiones de índole práctico que hoy nos comentaba un empresario. ¿Qué hacemos el día 31 de marzo? En las empresas que hayan presentado un ERTE, ¿qué hacen? ¿Tienen que pagar a sus empleados la nómina del mes entero o pagan solamente la nómina hasta el día 16 de marzo y desde ahí se hace cargo el Estado? ¿Qué pasa si todavía el ERTE no se ha resuelto? Me refiero a esa cuestión, si estuviese resuelto antes del día 31 estaría claro, en un sentido o en otro, pero si no está resuelto, ¿cómo hay que actuar, ¿no? Pues esto es una cuestión de índole muy práctico que lo vamos a tener encima de la mesa el próximo martes, que es el día 31, y hay que hacer frente a las nóminas al 50% hasta el día 16 o al 100%. O al 100%, efectivamente. Las cotizaciones de la Seguridad Social no tienen duda, las de régimen general, puesto que las que se pagan en marzo son las del mes de febrero. Este problema no lo encontraremos en abril si no se ha solucionado todavía. Pero, en fin, muchas dudas, muchas cuestiones, la situación de los autónomos también, de las moratorias hipotecarias, hay una casuística enorme en cada caso. Se supone, perdón Antonio, que los ERTEs serán aprobados todos, ¿o puede ser alguno que no sea aprobado? Las noticias que tenemos es que se van a aprobar todos los que se hayan solicitado por fuerza mayor. Pero la otra modalidad de ERTE, que también contempla el Real Decreto, que es los ERTE solicitados por razones económicas,
se van a mirar con lupa y la mayoría se van a rechazar. Tenemos noticias en los dos sentidos. Los que van por fuerza mayor se van a aprobar sin muchas dificultades, pero los que sean por razones económicas van a tener más dificultades de salir adelante. Todo esto son las cuestiones que están encima de la mesa que tenemos que barajar a ver cómo se concretan. Se da una cifra hace 15 días, la semana pasada, 200.000 millones de euros destinados precisamente a paliar esta situación económica. Esas medidas, ¿cómo la valora la patronal, las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación? Bueno, yo creo que estuvo el Real Decreto del pasado martes estuvo bien, generó dudas iniciales, todavía hay algunas cuestiones, sobre todo relativas a los autónomos. Por lo que dices de los 200.000 millones, me parece muy bien, me parece imprescindible, me parece 200.000 millones que no todo es dinero, porque son avales del Estado, es decir, es dinero que al final las empresas van a volver a pagar al Estado. Pero lo primero para una empresa es garantizar la liquidez. Y hay una cuestión aquí importante que tenemos que tener en cuenta, que es esta ligada al pago de impuestos. Lo que no se ha producido es un aplazamiento de impuestos, no se ha producido todavía. Es decir, el próximo 20 de abril todas las empresas de este país, por supuesto las de la comarca del Guadalentín también, tendrán que hacer pago al primer trimestre del IVA. Pues hay empresas en una situación tan delicada que van a tener que acudir a los préstamos avalados por el Estado para poder pagar el IVA. Esto es una cosa que no se entiende. No se entiende porque yo creo que lo que tenía que haber ocurrido, y espero que ocurra de aquí al 20 de abril, es que se aplace el primer trimestre del IVA. Esto es una cuestión para no ligar los préstamos de ayuda de supervivencia al pago de impuestos. No tiene sentido pedir un préstamo para pagar impuestos, porque significa que la empresa está verdaderamente en una situación crítica. Esto, muy bien por parte del Gobierno de la Nación, poner tanto dinero encima de la mesa. Yo creo que aquí, más allá del Gobierno de España, hay que ir a Europa. Europa tiene que dar una respuesta única, como nunca se ha dado en nuestro continente, que puede servir, por otro lado, para reforzar el proyecto europeo. El proyecto europeo que tantas dudas ha generado en los últimos años podría ser una oportunidad única para demostrar a la ciudadanía europea que Europa... La Unión Europea es fuerte y en situaciones extraordinarias responde de manera extraordinaria. Los 750.000 millones del Banco Central Europeo, que se anunciaron hace 2 días, van en esa dirección y es muy buena noticia. Seguramente otra buena noticia serían los eurobonos, ¿no? Esperemos que así sea y que no deja de ser una emisión de deuda pública, pero solidaria, es decir, que todos los estados responden de la misma manera del pago de los títulos emitidos. En general, la primera respuesta del Estado ha sido buena, pero vamos a ver aquí en esto quedan muchos escalones. Las semanas van a ir pasando y va a haber que ir adoptando medidas de manera sucesiva, medidas de carácter económico, me refiero. Por ejemplo, la cuestión de los autónomos. La cuestión de los autónomos no ha quedado resuelta en el primer Real Decreto. Se discrimina de alguna manera respecto a un trabajador en régimen general. Sí que se puede acudir o presentar un ERTE, un autónomo, y también puede pedir que se exonere la cuota de la seguridad social, pero tiene que demostrar que su facturación ha bajado por encima del 75%, en fin, una serie de requisitos que yo creo que verdaderamente no tocaban ahora. También la cuestión de la moratoria hipotecaria. Muy bien por permitir la moratoria hipotecaria para familias en situación de necesidad. Pero yo creo que esta situación del coronavirus está afectando a todo el mundo, pero empresas y particulares. Yo creo que la moratoria hipotecaria debía haber sido general para todos. Nada hubiera impedido y yo creo que habría sido mucho más sencillo, porque acreditar la situación de necesidad, ¿cómo se acredita la situación de necesidad? ¿Y dónde pones el corte? Y dónde pones el corte, y exige una serie de requisitos que sabemos ya que no son fáciles de cumplir. Por tanto, yo creo que se podía haber hecho como en Italia un Real Decreto en relación a esta cuestión o un artículo del Real Decreto en relación a esta cuestión que dijera que todos los vencimientos hipotecarios quedan aplazados 2 meses sin gastos financieros, y esta sería una ayuda muy importante para familias, insisto, y para particulares. Todos tenemos una hipoteca, pero créditos hipotecarios o pólizas de crédito o leasing o renting, en fin, una cantidad de operaciones financieras que deberían haber quedado aplazados los pagos de estas operaciones financieras durante el tiempo que durase el estado de alarma. Por lo tanto, hay cuestiones que iremos viendo en los próximos días y espero que se vayan dando respuestas, porque esta situación, de momento, es puntual y no responde a una crisis sistémica. No es como la crisis de 2008, que estructuralmente la economía estaba muy mal y ha costado casi una década recuperarnos. Esta situación es puntual por una situación extraordinaria, que es la de un virus, pero las bases de la economía estaban bien. No es una crisis sistémica todavía,
en la medida en que llevamos solamente 8 días de confinamiento, pero en la medida en que esto se vaya alargando sí que podemos dar lugar a una crisis mucho mayor y esperemos que no lleguemos a ese nivel. De eso mismo le iba a preguntar, porque ahora son 15 días más. ¿Qué supondría ampliar incluso otros 15 días para las empresas? Bueno, irnos a un mes. En China creo que los datos estaban en 60 días, para calcular por días, creo que era 60 días. ¿Qué puede suponer 60 días de confinamiento, 60 días de esta situación para el tejido de la comarca? Bueno, yo creo que pocas cábalas podemos hacer sobre esto. Aquí hay que estar a lo que digan las autoridades. Lo primero es la salud, todos lo tenemos claro. Lo primero es extremar las medidas de seguridad e higiene. Hay que seguir los protocolos al pie de la letra y de manera muy estricta seguir lo que dicen nuestras autoridades, y si dicen que hay que estar un mes más, a partir del día 11 de abril, confinados o 15 días más, pues habrá que estar a lo que ellos digan. Las consecuencias económicas es verdad que conforme vaya pasando el tiempo van a ser tremendas, pero los gobiernos o el gobierno de la nación esto lo sabe mejor que yo y entienden que si toman una medida de ese tipo es porque la situación sanitaria así lo requiere. Por lo tanto, hay que estar con todas las autoridades, con la administración local, con la administración de la comunidad autónoma y con la administración del Estado, apoyarles incondicionalmente en esta situación. Luego vendrá la época o el momento de las responsabilidades, pero no toca eso ahora mismo. Ahora hay que estar con ellos y si las autoridades dicen que hay que estar otro mes más, pues habrá que estar. Ajá. No sé si tenéis datos realmente del número de ERTEs que se han presentado en la comarca. Todavía no, los hemos pedido municipalizados para que nos los digan por municipios y podamos comparar respecto a otros municipios de la comunidad autónoma. Nos los van a proporcionar, pero aún no tenemos datos. La avalancha, lo que sí que sabemos es que es terrible. Será importante. Sí. Se han aprobado, incluso en esta mañana, dentro de la oscuridad y dentro de todo este tema y de la situación, se han aprobado por parte del Ayuntamiento de Lorca 840.000 euros, ¿no?, para el pago a proveedores. Es un balón de oxígeno, ¿no?, que le puede venir bien a autónomos y a empresarios. Sí, nosotros desde la Confederación de Empresarios la semana pasada tuvimos varias llamadas de empresarios que se encontraban en esta situación, de que la Administración local y también la Administración de la Comunidad Autónoma les debía dinero por trabajos realizados. Entonces, CECLOR, la Confederación de Empresarios, junto a la Cámara de Comercio, preparamos un escrito que enviamos al alcalde el pasado lunes, diciéndole la situación de estos empresarios y que, no de empresarios concretos, sino de empresarios en general que se encontraban en una situación que tenían facturas vencidas por parte del Ayuntamiento y que una medida de ayuda muy importante sería liberar esos pagos. Ha sido muy sensible el Ayuntamiento de Lorca, hay que decirlo, han estado muy bien, muy rápido, porque esto lo presentamos el pasado lunes y hoy miércoles ya tenemos el acuerdo extraordinario del Pleno para que se libere en torno a 900.000 euros, lo cual es una cantidad muy importante y que afecta a muchos proveedores, que puede ser esto, en fin, una ayuda para que puedan seguir funcionando y abiertos. Ajá. Ahora mismo la prioridad es salvar vidas, ahora mismo es el tema sanitario por encima de cualquier cosa. Sí, pero ¿cuáles serían algunas de las ventajas fiscales que podrían reflotar un poco también la situación de las empresas en la comarca? O lo que pueda hacer el Ayuntamiento, porque al fin y al cabo es el Gobierno de la Nación el que tendrá luego que decidir y el que tendrá que ampliar todos estos temas. Sí, bueno, agilizar los pagos, como se ha hecho en el Ayuntamiento de Lorca, también lo puede hacer la Comunidad Autónoma. Y también incluso en el caso de que haya trabajos que se han realizado al Gobierno de la Nación, también el Gobierno de la Nación podría agilizar los pagos, como son algunos que están pendientes. A nivel local, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el sector hostelero, el sector hostelería es un año horrible para el sector hostelero. Enero y febrero son los peores meses históricos para la hostelería. El mes de enero y febrero. Y están siempre esperando los hosteleros a los meses de marzo-abril, que es cuando es Semana Santa, para empezar a recuperar el año. Bueno, pues marzo y abril, que son los mejores años, la mejor parte del primer semestre del año, va a estar perdido. Con lo cual, el sector hostelero es, sin duda, el más afectado y inmediatamente a continuación el comercio y los vendedores ambulantes y de plazas. Para el sector hostelero se podría, a nivel local, exonerar del pago de las tasas de terrazas de entrada. También exonerar de los IBIs para aquellos propietarios de locales que estén ejerciendo su actividad en los mismos. También en el caso de hosteleros o que hayan ganado un concurso público y estén desarrollando alguna actividad pública, se puede exonerar del canon de esta licitación e incluso prorrogar un año más la autorización o el periodo por el cual podían desempeñar esa actividad. Por supuesto, el pago del IAE para todas las empresas, la exoneración del impuesto de bienes inmuebles.
aguas y basuras. Hay muchas cuestiones. Yo entiendo que hoy día no es el momento, pues que estamos como estamos, y lo prioritario es la salud, no me cansaré de decirlo, pero llegará un momento en que haya que hablar de esto. El Ayuntamiento lo sabe, yo he hablado con el alcalde en varias ocasiones durante estos días, lo saben, pero estamos a lo que estamos, que lo importante es la salud. Y habrá que ver luego estas medidas, con qué profundidad se pueden tomar, porque efectivamente, como muy bien decías, es el Estado el que tiene que aparecer. Si el Ayuntamiento no deja de cobrar estos importes, tendrá que ser el Estado quien le compense. Por la falta por no recibirlos, ¿no? Aprovecho esta ocasión para decir que está pendiente todavía de bonificar el 50% del IBI. No tiene nada que ver con esto, pero sería una medida muy importante por parte del Ayuntamiento de Lorca que consiguiera del Gobierno de la Nación que se bonificase el 50% del IBI correspondiente a 2019. Es una cuestión que es ajena, pero no dejaría de ser una ayuda muy importante para particulares y empresas. Ajá. ¿Qué le parece la decisión y la existencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de parar toda actividad que no sea realmente esencial? ¿Puede favorecer la situación? Porque también afectaría a muchos más trabajadores y a muchas más empresas. Sí, bueno, es una medida que no está en vigor. Porque, no está en vigor. Porque depende de la... A nivel nacional y todavía no ha sido aprobada. Eso es, no está aprobada por el Ministerio de Sanidad, que es el competente. Bueno, no vamos a ser nosotros quien diga que se cierren empresas o se abren empresas en base a la situación. Las autoridades tienen los datos a los que hay que atender, el Ministerio de Sanidad es quien tiene el mando y será el Ministerio de Sanidad quien autorice o no. Lo que sí que puedo decir es que si las empresas no están autorizadas a cerrar por una orden ministerial o por un Real Decreto del Consejo de Ministros, la empresa tiene que trabajar. Porque si adoptan medidas a nivel particular, a nivel de empresa, cada empresa pues decide que con sus trabajadores de mutuo acuerdo no asistir a trabajar, la empresa no estará cubierto por una medida, por las bondades de un Real Decreto que pueda compensar los sueldos o las condiciones a la seguridad social. Por tanto, la instrucción más clara es que mientras no haya un Real Decreto por parte de la autoridad pertinente, que es el Ministerio de Sanidad, hay que ir a trabajar. En relación, comentaba el descuento del 50% de bonificación del IBI, que está pendiente. Voy un poquito más allá. No sé si ustedes cómo lo están viendo también, porque hay muchos asuntos importantes encima de la mesa, en las reuniones, en las comparecencias con los medios de comunicación. Una y otra vez resaltaban temas importantes para la comarca, casco histórico de la ciudad, del centro de Lorca, importante revitalizar el centro de la ciudad, AVE, Ronda Central, todos esos temas, autovía de Caravaca, que consideraban también como una de las vías importantes. ¿Todo esto queda en cuarentena? ¿Todo esto o cómo? Me temo que lo he dicho muy bien, que queda en cuarentena, porque nadie está ahora a estas cuestiones, son cuestiones fundamentales. ¿Pero se puede perder ese dinero previsto para llegar a Lorca en un futuro debido a este tema? Espero que no, espero que, como bien decía, sea una cuarentena solamente. Son cuestiones que están aquí, que son estructurales. Esto sí que es estructural de la comarca del Guadalentín, que antes o después habrá que tomar, que nosotros no dejaremos de reclamar a las autoridades locales, autonómicas y estatales, pero ahora mismo no toca. Ahora mismo lo que toca es la supervivencia de las empresas, las familias, que podamos seguir abiertos cuando todo esto pase y poco a poco iremos retomando la actividad, pero vamos, en la línea de prioridades ahora mismo lo que toca es tratar de sobrevivir a nivel empresarial. Presidente de CECLOR, un mensaje para los empresarios, para la gente que ahora mismo está en casa tranquilamente viendo el vértice, tranquilamente, de la medida en la que se puede decir tranquilamente, pero bueno, alguna de las formas en las que pueden llegar a hacer. Yo lo que me gustaría es hacer un reconocimiento a todos esos sectores empresariales que son esenciales para que esta situación la podamos llevar de la mejor manera posible. Me refiero al sector agroalimentario tan importante en la comarca del Guadalentín. Al sector logístico, que hace posible que esos alimentos lleguen a los supermercados, al sector de supermercados y de alimentación, comercio minorista de alimentación y supermercados, que permite que se comercialice. El sector sanitario, por supuesto, nuestros médicos, enfermeros, celadores, que están en la primera línea de la trinchera de batalla. También a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a los medios de comunicación, que estáis informando de la mejor manera y que seáis activos para que podamos funcionar y entender la información de la mejor manera. En fin, un reconocimiento a todo este sector productivo, que no dejan de ser empresas, y que es importante que veamos el comportamiento de la sociedad, en esta parte en concreto de estas empresas o sector empresarial al que me refiero, cómo
somos una sociedad mucho más madura de lo que puede parecer a priori, como en una situación así, tanto a nivel empresarial como a nivel particular, la gente se está comportando con un magnífico civismo y estamos respondiendo de la mejor manera posible y siguiendo las instrucciones de las autoridades. Empresas, empresarios, trabajadores también están respondiendo de una forma muy Sin positiva. duda, Se está viendo ahora mismo con todas esas iniciativas que están teniendo y que están poniendo en marcha para apoyar y para intentar salir de esta situación. Sin duda, yo creo que es importante lo que comentas ahora mismo, porque igual que hay empresas que son esenciales, las que me acabo de referir, también hay trabajadores que son esenciales, que son los que prestan el trabajo en ese tipo de empresas y están respondiendo muy bien, no está habiendo grandes problemas que no se puedan resolver y, por tanto, empresas esenciales, pero porque detrás hay trabajadores esenciales que las sacan adelante, por supuesto. Pues Antonio García, presidente de CECLOR, ¿algún apunte que nos hayamos dejado encima de la mesa que quieras remarcar para finalizar? No, nada, solamente pedir mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque esto pinta que va a durar más de lo inicialmente previsto. ¿Comparable al terremoto o no comparable al terremoto? Aquí hemos vivido experiencias muy negativas. El terremoto ha afectado, pero... Sí, el terremoto es verdad que tuvimos una experiencia, en fin, también única, pero yo creo que esto va a ser peor. Yo creo que esto va a ser peor porque una paralización del sector productivo de toda la comarca del Guadalentín, como del resto del país, o del 80% de la actividad productiva durante 2-3 meses, es un tercio, es un trimestre del año. En fin, es una situación muy complicada y yo creo que las consecuencias económicas pueden ser peores. Por eso insisto tanto en que el Estado tiene que aparecer y tiene que aparecer la Unión Europea. Esta lucha que hay ahora entre países del norte y del sur de Europa, esperemos que se acabe solucionando y Europa pueda dar un paso adelante y apoyen una solución global que nos permita salir de esto de la mejor manera. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues Antonio García, presidente de CECLOR, nuestro primer protagonista esta noche en el Vértice, hablando de tema económico, de la magnífica labor que se está desarrollando desde CECLOR para ayudar a todos los empresarios en esta situación, pues la verdad es que inesperada y una situación de la que esperemos que se pueda terminar y que pase cuanto antes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y preparamos a nuestro segundo protagonista, que vamos a hablar con Isabel Casalduero para analizar cómo está el tema en el Ayuntamiento de Elorrio.